Hola, ¿cómo están? Buenos días con todos, muchachos. Estoy compartiendo mi PPT. ¿Me avisan si se ve? ¿Sí? ¿Se ve? No tengo forma de saber si se está viendo. Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Se ve, se escucha todo fuerte, claro? Bien. Vamos a empezar a la hora establecida, 10:05 de la mañana. Todavía nos quedan 3 minutos. Pero como esta clase es fonología, tienen que escucharme, verme, ver las diapositivas, todo correctamente. ¿Ya? Bueno, entonces empezamos dentro de un ratito. Perfecto. Ahora sí, muchachos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Vamos a empezar nuestra clase de la semana 2, que corresponde al tema de fonología parte 1. ¿Sí? Bueno, vamos entonces ahora sí a iniciar. Estoy proyectando ya el PPT. En esta semana vamos a trabajar unos 10 o 15 minutos lo que corresponde a la definición de gramática, para luego hacer un ejercicio y dedicarnos de lleno al tema de fonética y de fonología. ¿Ya? Eh, Vamos a ver, sobre todo entre los dos segmentos, entre consonantes y vocales, centrarnos más en consonantes porque sus clases, las clases de sonidos consonánticos son mucho más variadas, hay más que las vocales. Entonces, empecemos ya nuestro tema de hoy. Bienvenidos a todos. Vamos a ver. Como les decía, la parte introductoria de este tema de la semana 3 es que hablemos de gramática. No sé si ustedes se acuerdan, pero la semana pasada yo les decía algo muy importante, ¿no? Que todas las lenguas que configuran nuestro mapa etnolingüístico, o sea, nuestro mapa lingüístico, ¿no? Tienen gramática. ¿Por qué decimos etnolingüístico antes de que me vaya al otro punto? Lo que pasa es que siempre hay una correlación entre la lengua y la cultura, ¿no? Y ustedes saben que el estudio de la cultura corresponde a la parte de la etnografía, de la etnología, ¿no? Por eso se llama etnolingüístico. La semana pasada, semana 2, habíamos mencionado las lenguas y las familias lingüísticas que coexisten en nuestro país desde hace mucho tiempo, incluso desde antes
de la creación, la extensión del Imperio Incaico. Y habíamos dicho que pese a que hay mucha estigmatización y mucho desconocimiento, ¿no? Siempre todos desconocemos algo, se ha creído que estas lenguas no tienen gramática, lo cual es absolutamente falso, porque todas las lenguas, lingüísticamente hablando, tienen el mismo nivel y todas ellas tienen gramática. Entonces la pregunta sería, ¿y qué es la gramática? La gramática es ese conjunto de reglas que nos permiten crear oraciones y a su vez crear textos, crear discursos en diferentes lenguas. Es decir, en quechua se pueden crear oraciones, hay una regla del sujeto, del verbo, del objeto directo, y lo hay también en shipibo con ibo, lo hay en la lengua bora, y etcétera, y etcétera. Por lo tanto, las personas, cuando hablan estas lenguas, pueden comunicarse entre ellas. Y esto es posible porque estas lenguas tienen una gramática. La gramática es aquella que nos permite entendernos. Así hablemos diferente, ¿no? Así tengamos dialectos, ¿sí? Pero la gramática es aquella que nos permite comprendernos. ¿Cuáles son los componentes de la gramática? En todas las lenguas. Las lenguas presentan un componente fonológico. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras de las lenguas están conformadas por sonidos, ¿no? O por algo que representa el sonido. Por ejemplo, en español nosotros tenemos la palabra casa, que tiene 2 sílabas, y la primera sílaba está constituida por el sonido k, seguido de la vocal a, también sonido, ambos sonidos. La primera es una consonante y la segunda es una vocal, k. En la siguiente sílaba de casa tenemos también 2 sonidos, ¿no? El sonido s y la vocal a, ka, sa. Tenemos ahí entonces la secuencia de consonante, vocal, consonante, vocal. Ahora, si lo decimos, por ejemplo, en quechua, la palabra casa puede ser dicha huasi o puede ser dicha huaji, dependiendo de cuál de las variantes quechuas es la que estemos pronunciando. Por ejemplo, en quechua también tiene 2 sílabas, ¿no? Huasi. Hace una coincidencia. Si lo decimos en inglés, vamos a darnos cuenta que ya no es tan igual, va a cambiar un poquito. Si lo decimos en francés y vamos yendo de una lengua a otra, vamos viendo que todas las lenguas orales tienen sonidos que constituyen sus palabras, ¿sí? Ese es el componente fonológico, pero también hay un componente morfológico, es decir, que las palabras tienen una constitución, están conformadas por unidades más pequeñas. Es como si fuese un rompecabezas, como si fuese un Lego, ¿no? Las palabras tienen piezas que las conforman, ¿sí? Por ejemplo, la palabra bueno está conformada por 2 piezas. La pieza buen, que es la raíz, y el sufijo o, que es el sufijo de masculino. ¿Cierto? Cuando decimos, por ejemplo, casita, tenemos 3 piezas en ese constituyente casa, que sería cas, la raíz, it, el diminutivo, y a, que indica el género femenino. En la palabra, por ejemplo, a ver, empanada, tenemos también la raíz pan, el prefijo en, el sufijo ad y otro sufijo a. ¿Sí? Entonces, las palabras están compuestas por piezas y ese componente de la lengua, de la gramática, se llama morfológico. También lo vemos en quechua. Por ejemplo, si yo digo huasi, casa, en plural casas sería huasicuna. Huasicuna, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la raíz? Huasi. ¿Cuál sería el sufijo de plural? Una, ¿no? Si decimos, por ejemplo, a ver, guarmi, mujer. En plural, guarmicuna, ¿ya? Yachayhuasi es escuela. Y si queremos decir las escuelas, yachayhuasicuna. Entonces vemos que en quechua también hay un componente morfológico. Y también lo hay en inglés, ¿no? Y también lo hay en las lenguas, ¿sí? Entonces las lenguas, todas tienen gramática. Y dentro de sus gramáticas hay componentes. Uno de ellos es el fonológico, que tiene que ver con qué sonidos conforman las palabras. El otro es el morfológico, es cómo se estructura la palabra como si fuese un Lego. Los otros componentes son el sintáctico, que es cómo se constituyen las oraciones, y el semántico, que es el nivel del significado, ¿no? Por ejemplo, las relaciones de sinonimia que hay
entre las palabras, de polisemia, de antonimia, etcétera, etcétera. En este curso vamos a desarrollar, no en esta clase, sino en las subsiguientes, estos componentes. Aquí es una pequeña introducción de los componentes para verlos, saber que existen al menos más de uno y que ustedes reconozcan que los hablantes se pueden comunicar porque ellos conocen la gramática de su lengua. Existen además dos clases de gramática. La gramática descriptiva, que es aquella que describe un científico, un profesional, que es el lingüista, describe la gramática, esa es su tarea, ese es su quehacer, ¿sí? Y por otro lado tenemos la gramática normativa, cuya tarea ya no es describir la lengua, sino decir estos usos son correctos, estos son incorrectos, en la formalidad, en la enseñanza de la lengua, en el contexto formal o de la jerga profesional, ¿no? Por eso es que hay muchos normativistas, ¿no? Si vamos a ver los diarios, por ejemplo, los periódicos, las empresas editoriales, contratan gente que sabe de cómo escribir esa lengua, ya sea español, sea inglés, sea quechua, sea la lengua que sea, en que quieras publicar tu diario, ¿no? Entonces tienes que buscar a alguien que sepa las reglas, no solo de acentuación y puntuación, ¿no? Sino que sepa cómo hilar ideas y que ese significado que se quiere transmitir pueda llegar a los lectores. En los colegios, cuando se escriben libros, en cualquier situación que requiera, ¿no? que se escriba sobre todo, van a requerir personas que sepan de normativa. Y justamente en un examen de admisión, lo que se solicita es que el postulante conozca reglas básicas de la lengua estándar o de la variedad estándar, es decir, que sepa reglas de gramática normativa, ¿sí? Entonces, precisamente es que vamos a ver, aquí están las clases, mira, la gramática normativa establece pautas para el uso correcto de la lengua. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, a ver, en nuestra lengua existen dos haya, ¿sí? ¿Saben cuál es? Bueno, hay más, hay un haya más. Pero hay dos hayas con H. Hay un haya que se escribe con Y y hay un haya que se escribe con doble L. ¿Se pueden usar en el momento en que a uno se le ocurra? ¿O hay reglas de la gramática normativa para usar uno o para usar el otro? O sea, por ejemplo, ¿cuándo usas el haya con Y? ¿Saben ustedes cuándo se usa ese haya con Y? ¿A qué se refiere ese haya con Y? De repente ustedes dicen, sí, profesora, sí sabemos, ¿no? El haya con Y es el verbo haber. Entonces, cuando esté con otro verbo, ojalá que haya comido, ojalá que haya estudiado, ojalá que haya dormido, se va a escribir con esa Y. Y cuando se escribe con doble L, pues ese es otro haya, que es el verbo, ¿no? Hallar, permanecer, ¿no? Me hallo en mi casa. No se halla fuera de su casa, ¿no? No se ubica, no es que está como perdido, ¿no? Hallar es permanecer, ¿no? Entonces se escribe con doble L. Otro caso importante es que a veces la palabra de no sabemos cuándo usarla y cuándo no debemos usarla, ¿no? Porque la palabra de es un poco complicada, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos debo usarla? Por ejemplo, hay adjetivos que requieren el uso de, ¿no? Por ejemplo, estar seguro de, ahí se requiere de, es obligatorio, es una regla que esté, estar seguro de, estar cansado de, ¿no? Estar preocupado de, esa es una regla que debe aparecer ahí, tu de. Y por otro lado, tenemos verbos donde no debes poner de, ¿no? Por ejemplo, eh, pensar va con de o va sin de, como decimos. Pensar algo o pensar de algo, ¿no? Comer algo o comer de algo. Amar algo o amar de algo. Bueno, estos verbos no llevan de, a diferencia de otros verbos que sí llevan de, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de algo. Me arrepiento de algo, ¿sí? Entonces, mira, esa palabrita de hay que tener mucho cuidado, saber en qué casos sí se usa y en qué casos no. Justamente eso es lo que vamos a ver en este ejercicio de aplicación número 1 que estoy proyectando. Mira,
Son 7 enunciados, es como oraciones, ¿ya? Pero no estamos centrándonos en su sintaxis, sino en enunciado, o sea, que ya se ha dicho y cómo lo ha dicho el hablante o cómo lo ha escrito el hablante. ¿Sí? Vamos a ver esos enunciados que han sido expresados correcta o incorrectamente. El primer enunciado es: la niña se halla ahora en casa de sus padres. Vamos a ver qué dicen. ¿Es correcto que se escriba haya así? Vamos a ver en 2. Miguel, haz bien las cosas para lograr el éxito. Vamos a ver si es que ese haz está bien o no. Roger, ¿está seguro que lo apoyaremos en todo? ¿Es correcto? ¿Está seguro que? ¿O esta forma, este adjetivo seguro debe llevar una de? Roger está seguro que. Roger está seguro de que. 4. Nos proveyó las fuentes utilizadas en su ensayo. ¿Es correcto o es correcta la conjugación de este verbo? Proveyó. ¿No? Y recuerda que el verbo proveer tiene un hiato simple como leer, ¿no? Entonces, esto es como leer, como poseer, como proveer, que tienen dos E. Cuando forman su pasado, van a incorporar una yot, ¿no? O sea, van a incorporar una Y. En vez de decir él leó, decimos él leyó, ¿no? Poseer, no decimos él poseó, sino él poseyó. Y acá tenemos el proveyó, porque se ha insertado una Y. Luego tenemos les preparó jugo de naranjas medio maduras. Vamos a ver si ese medio está bien. La empresa celebrará su 12º aniversario. Vamos a ver si el uso del partitivo 12º, del 13º, del 15º, del 20º, que son partitivos porque terminan en avo, es correcto o debió usarse la forma ordinal, ya que se está indicando semánticamente una jerarquía de los aniversarios. Lo que pasa es que los aniversarios se piensan en nuestra lengua como jerarquía, ¿no? Y luego tenemos: no pienses de que te librarás de la sanción. La pregunta es si este verbo pensar acepta de o no, o lo rechaza, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Pensar algo o pensar de algo? Muy bien, muchachos. Entonces, estoy proyectando el ejercicio. Me gustaría que me escriban en el chat o pueden activar su micrófono comentándome cuántos enunciados de estos 7 son correctos. A ver, si viniese esto en el examen y tienes que marcar sí o sí, ¿cuál marcarías o cuáles marcarías? ¿Cuáles serían los enunciados correctos? Los leo. Y, a ver, pueden escribir para pasar a la parte de fonética y fonología. ¿Sí? ¿Saben la respuesta? ¿Sí? ¿Se está viendo? Vamos a ver si la primera es correcta. Se halla ahora en casa. Se halla, se encuentra, ¿no? Se encuentra. Esto es como haya, ¿tú has visto esa pregunta de matemáticas, ¿no? Haya X, tal, ¿no? Que te piden, ¿no? Encuentra la X, encuentra la variable en una ecuación. Ahí debió ser con doble L, la primera, ¿sí? La primera es con doble L. Así que la vamos a ir corrigiendo. ¿Qué les parece si la vamos corrigiendo? Porque este es hallar de encontrarse. Y entonces, hallar de encontrarse, vamos a corregirlo. Acá debió ser con doble L. La siguiente. Miguel, haz bien las cosas. Claro, es que haz en nuestra lengua, o sea, y para los ceseantes como nosotros, haz y haz es lo mismo, es haz, o sea, ceseamos. Entonces, S. Entonces, esta que tiene Z es el verbo hacer y la que tiene S es el verbo haber. Cuando tú tienes el verbo hacer, como es aquí, haz las cosas, ¿no? De hacer bien las cosas, es correcto escribirlo con Z. No confundamos con has, ¿no? Has comido, has bailado, que siempre va además con otro verbo. La 2 es correcta. La 3 dice, ¿estás seguro que? Aquí vamos a completar, porque aquí faltó, ¿estás seguro de que? ¿Por qué? Porque hay ciertos adjetivos, como ya lo dije, está seguro de, está cansado de, ¿ya? Está harto de, está preocupado de, ¿no? Hay adjetivos que cuando están con el verbo estar, que llevan de, ¿sí? La 4 nos proveyó, es correcta, como lo dije, proveer, leer, poseer, y aquel otro verbo que te acuerdas que tenga dos
cuando forma su pasado inserta una yod o una y. Luego tenemos 5, medio maduras. Es correcto este medio porque es un adverbio. Recuerda que el adverbio siempre está con un adjetivo, ¿no? Y maduras es un adjetivo. Maduras es una propiedad de las naranjas. Entonces, medio maduras, medio cansadas, medio habladoras, es correcto. Siempre el medio que sea adverbio acompaña adjetivos. 12º aniversario, acá está el error porque yo sé que lo utilizan muchas personas porque es característica de la 12º, porque es una característica de la variedad del español peruano. Sin embargo, no debe utilizarse porque para ese significado de aniversario se usan los ordinales en la lengua estándar. Luego tenemos este de que es incorrecto, que lo vamos a tachar, ¿no? Porque allí debió más bien no haber nada. Entonces, ¿cuáles son las correctas? Las correctas son la número 2, ¿ya? La número 2 que la voy a poner en negrita, número 4, que es proveyó, y la número 5, que es medio maduras. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Esto ha quedado claro, este ejercicio? A ver, coméntenme. Puedo pasar a la siguiente parte. Esta ha sido la parte introductoria, no se olviden, para pasar ahora sí a nuestro tema de fonética y fonología. Paso entonces. No hay comentarios. No hay comentarios. El comentario significa, bueno, aquí en el contexto de la modalidad virtual y de las clases en general, el silencio tiene un significado. Ya van a ver ustedes, cuando llegamos al tema de semántica, no solo las palabras significan, incluso la no palabra, el silencio, puede significar. Sí, sí, sí entendí. O no entendí. No sé, puede ser ambiguo. Vamos a ver aquí. Fonética y fonología son dos disciplinas que se encargan de estudiar el componente fonológico, fonético de las lenguas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Como puedes ver, las dos empiezan con fono. Y tú sabes que la palabra fono, ¿no? O la pieza fono en estas, es una palabra de latín que significa sonido, y nosotros lo tenemos en audífono, que es ponerte, escuchar el sonido, ¿no? Para poder escuchar el sonido. Lo tenemos en teléfono, que es a distancia, ¿no? El sonido a distancia. Yo digo por teléfono, ahí está, ¿no? Y tenemos más probablemente con fono. Entonces, una de estas palabras con fono es fonología y fonética. La fonética es la disciplina que estudia los sonidos concretos, o sea, cómo yo los pronuncio, ¿no? Ustedes ven que cuando nosotros pronunciamos los sonidos, movemos los labios, ¿ya? La lengua también se mueve. Los dientes sirven de puntos, de lugares de articulación, ¿sí? Pero también ocurre algo al interior de nuestras cuerdas vocales cuando hablamos, que es producir la voz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes no sé si han escuchado, ¿no? Los casos en que dicen, a ver, hay un audio, hay una llamada y que alguien está diciendo una extorsión o están haciendo favores, intercambiando favores, ¿no? Entonces, ¿de quién es? ¿De quién es esa voz? ¿O quién es el que está hablando detrás de esa llamada? Bueno, los que hacen, para hacer ese estudio de audios, se necesita saber fonética, ¿no? Son personas que han estudiado fonética. Entonces, la fonética se encarga de estudiar los sonidos reales, los sonidos que se han dicho en esa llamada. ¿Ya? Eso es lo que estudia la fonética, estudia los llamados fonos. Los fonos son sonidos concretos que se producen en el habla de una persona, cuando esa persona está hablando, ¿ya? Los fonos son sonidos de la naturaleza, ¿no? Son sonidos que se producen con la vibración de cuerdas vocales, algunos. Hay sonidos que no tienen vibración de cuerdas vocales. No todos los sonidos se producen con vibración de cuerdas vocales. ¿Ya? Entonces, hay todo un tema muy complejo de cómo se produce un sonido. Ahora, la fonética estudia el sonido y mide, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto mide la vocal A de un hablante, ¿no? ¿Cuánto dura su vocal? ¿Ya? ¿Cuánto esfuerzo tiene al pronunciar un sonido oclusivo? ¿Sí? Y etcétera, etcétera. ¿Cómo es el ritmo y más? O sea, se encarga de la parte concreta la fonética.
Mientras que la fonología estudia esos mismos sonidos, ¿sí? Pero no nos dice cuánto duran o si lo produjo con los labios así juntos, ¿no? Ma, ma, o si los labios tienen una pequeña abertura y escape el aire como fa, ¿no? No ve cómo se produjo el sonido de manera física, sino lo que le interesa a la fonología es en qué palabras aparece ese sonido. ¿Sí? Porque ya su nivel de estudio ya no es del objeto físico, sino del objeto lingüístico. Si ese sonido es frecuente o no en la lengua, si aparece al inicio de la palabra o no. ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos un sonido ra, ra, así que se llama vibrante, simple, en la palabra pero, paro, caro, ¿sí? Carolina, ahí está, ra. Y tenemos un sonido hermano de este que es el sonido ra, y que aparece en perro, carro, pero no en Carolina porque no hay nombre Carolina, ¿no? Pero sí aparece en Rosa, en Enrique, ¿ya? Entonces, la fonología va a estudiar ese sonido y si aparece al inicio de palabra, si aparece al final de la palabra, si aparece entre vocales y si cumple función distintiva con otro sonido parecido. Por ejemplo, el sonido ra sí aparece al inicio de palabra, ¿no? En roca. Aparece después de consonante, como en Enrique, pero no aparece al final de palabra, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, por favor, decimos por favor, ¿verdad? Pero no decimos por favor, así como estoy pronunciando, ¿no? Porque ese sonido no aparece al final de palabra. Y por otro lado, el sonido vibrante simple de pero, de caro, de por favor, no aparece al inicio. No decimos rosa, ya no decimos roca, ¿sí? No decimos romero, no decimos, ¿no? Sino romero, rosa, roca. Entonces, la fonología estudia los sonidos, pero como unidades lingüísticas, como partes de las palabras. ¿Y cómo es posible que dos palabras puedan ser contrastadas o diferenciadas por tener sonidos diferentes? Eso es que se conoce como par mínimo. Por ejemplo, pasa y masa son un ejemplo de par mínimo, donde la diferencia la establecen los sonidos que están en rojito. P, un sonido oclusivo, y ma, un sonido nasal. Estos dos sonidos son la mínima diferencia de estas dos palabras, paso y masa, que existen en español, porque esto es lingüístico, no son sonidos de la naturaleza, son sonidos de una determinada lengua. ¿Sí? Entonces, en español existe pasa, masa. Existe pasa, ¿no? Existe casa, existe raza, ¿no? Existe NASA también, ¿ya? Y demás. Entonces decimos que estos sonidos que contrastan el significado, porque no es lo mismo paso de masa, son fonemas. Mientras que la fonética, profesor, ¿y cómo nos diría la fonética? La fonética nos diría que cómo ha pronunciado pasa, ¿no? Cómo es su P, de repente dice pasa o dice pasa, sí, pasa, sí, aspirada, ¿ya? O su masa lo dice masa con su A así, o dice masa con una A que casi ya no suena. O de repente dice masa. Mira, ¿has visto mi A? Masa. Mi A que casi no sonó. Entonces, esas particularidades de cómo lo ha pronunciado un hablante se estudia desde la fonética. Pero cómo ese sonido integra una palabra, forma parte de una palabra y me ayuda a contrastar con otras de la lengua, lo estudia la fonología. Pero al final el mismo sonido, es el mismo sonido, ¿sí? Pero estudiado con fines y objetivos diferentes que se intercambian información, ambas se necesitan. Listo. Ahora, pasamos, ya hemos visto par mínimo, acá voy a seguir hablando de fonemas. Profesora, usted va a hablar de fonemas, pero no va a hablar de fonos, o sea, los dos se relacionan. Cuando yo hablo del fonema, estoy hablando del fono, porque estoy tomando cualidades fonéticas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Los fonemas, que son fonos, en términos físicos, ¿sí?
en términos lingüísticos son fonemas, en términos físicos son fonos, son de dos tipos, segmentales y suprasegmentales. ¿Cuáles son los fonemas segmentales? Como su nombre lo dice, son los segmentos que constituyen una palabra. Es como si yo tuviese una palabra de forma lineal, la pronuncio de manera lineal, y entonces yo segmento temporalmente y digo, este es el primer segmento que produje, articulé también, este es el segundo segmento que articulé, este es el tercero, este es el cuarto. Los fonemas segmentales son aquellas piezas de la cadena hablada que tú puedes separar y segmentar. Se presentan, por eso decimos en sucesión, es decir, de manera lineal, uno tras otro. Podemos encontrar 5 vocales en español y 19 consonantes en español general, porque no todas las variedades del español tienen esas 19 consonantes, porque ya hemos visto que hay variedades yeístas y hay variedades ceseantes. ¿Ya? Entonces estas variedades no van a tener 19, van a tener 2 menos, 17. ¿Sí? Pero la pregunta, profesora, y la pregunta del examen, ¿cómo es? 19. ¿Ya? La pregunta es 19, porque estamos tomando el general de la lengua, toda la lengua, no una variedad. El español es una lengua con 5 vocales, pero hay lenguas que tienen menos vocales, hay lenguas que tienen más vocales. ¿Ya? Hay grupos de lenguas que tienen 5 como el español, o sea, coincidimos ahí con las vocales. Ahora, las vocales contrastan su significado gracias a el timbre de la vocal, a la calidad de la vocal o a la cualidad de la vocal también llamada, ¿no? Por ejemplo, una cosa es decir tema, ¿no? Tema, y otra cosa es decir toma. Cuando digo te, ¿no? Observa cómo queda la parte frontal de mi aparato fonador, vista de frente, ¿no? Te. Pero cuando digo toma, mis labios se redondean. Quiere decir que las cualidades vocales cambian. Una cosa es decir y otra cosa es decir o. La cualidad vocal de anterioridad y posterioridad, de no redondeo y sí redondeo de labios, afecta el significado de tema y toma. Una cosa es el tema, que es el asunto del cual vamos a hablar, que es la toma, que voy a tomar, no sé, un vaso de jugo, de naranja, no sé. Son diferentes significados que se establecen por el cambio vocálico. Este es un ejemplo, ¿no? Acá hay 2 vocales, pero en realidad sabemos que hay 5. De las consonantes también establecen función distintiva, como en masa pasa, que ya lo vimos en la anterior. Hay más consonantes, las vamos a ver en lo que sigue. Los suprasegmentales, en cambio, son aquellos fonemas que aparecen en la sílaba. Sílaba. Y la sílaba es el nivel, es un nivel, si nosotros hacemos toda una teoría fonológica, decimos que los segmentos están en el nivel bajo, y en un nivel más alto del segmento, es decir, de consonantes y vocales, se encuentra la sílaba. ¿Ya? Y en un nivel más alto de la sílaba está la palabra. Y en un nivel más alto de la palabra está la frase. Y en un nivel más alto de la frase está la oración. Y ya tú sabes, en un nivel más alto de la oración está el texto o el discurso. Así que seguimos aquí en la parte baja, donde están vocales y consonantes. El nivel más alto, el nivel que agrupa, la unidad que agrupa una vocal y una consonante es la sílaba. Y precisamente los fonemas que se colocan sobre las sílabas son los llamados suprasegmentos. Acá dice, se dan de forma simultánea con los segmentales. Yo no estoy de acuerdo mucho con esta definición, ¿sí? Pero bueno, vamos a leerlo. Yo diría que aparecen en la sílaba. Y el núcleo de la sílaba, ¿cuál es? La vocal. ¿Sí? Aparece con la vocal. O sea, el acento y el tono se colocan a las vocales. Algunas veces el tono se coloca a las consonantes que están al costado, eso sí. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante a qué se refieren con acento y tono. Ahora, lo que nos interesa, eso se ve en la semana 4. ¿Sí? Suprasegmentales lo dejamos para la semana 4. Solo vamos a decir los ejemplos. Cuando tú hablas de fonema, cuando tú leas la palabra fonema, recuerda par mínimo.
¿ya? Fonema recuerda par mínimo. Así como tú piensas la palabra ladrar y te acuerdas de perro, ya. Ladrar, perro, ya. Lo mismo. Fonema, par mínimo. ¿Sí? Entonces, par mínimo tenemos aquí camino y tenemos camino. Mira, es un par mínimo. Las cualidades de sonido son muy, muy parecidas a nivel segmental. Primera sílaba, K, segunda, mi, tercera, no. Iguales en términos de segmentos, ¿no? De consonante vocal. La diferencia no está en consonante vocal, la diferencia está en la posición del acento. En camino, el acento está en mi y en camino está en no. Ha cambiado de sílaba. Incluso este cambio acentual genera un cambio de significado, porque camino es yo camino o él camino como sustantivo, y camino es verbo de él o usted caminó. Hay un cambio de significado, no es lo mismo. Entonces, esto es un par mínimo. No es un par mínimo segmental, o sea, no está cambiando en términos de vocal y consonante, sino está cambiando en términos de acento, es decir, de sílaba, que está está encima, sobre el nivel segmental. El tono, que mejor llamamos entonación, ¿ya? Porque el tono, la palabra tono tiene muchos significados, ustedes lo saben. Cámbiame el tonito con el que me hablas. Ese cuento tiene un tono burlón. O sea, la palabra tono tiene muchos significados. Mejor llamémoslo entonación para este contexto. Por ejemplo, para la palabra llegaste, que es incluso en una palabra, una oración, tiene un tono descendente. Cuando yo asevero, llegaste. Pero cuando yo pregunto, ¿llegaste? Tiene un tono ascendente. Entonces mira mi cambio de tono, ¿no? Llegaste y llegaste. Hay un tono bajo, llegaste, mira mi y un tono alto, observa mi Una cosa es un tono agudo, grave, diferentes. Llegaste, tono grave, llegaste, tono agudo. Y esto mejor se llama entonación porque lo vamos a ver a nivel de frase. Bueno, eso ya lo vemos la siguiente semana. ¿Qué cosa debes recordar? Que un fonema equivale a par mínimo. ¿Qué es un par mínimo? Un par mínimo es un par de palabras que son muy, muy, muy parecidas, pero tienen una sola diferencia, la cual establece el cambio de significado. Por ejemplo, entre vocales, tema, toma, consonantes, masa, pasa, y en acento tono, que mejor lo vemos la siguiente semana. Bien, pasamos entonces ahora sí a ver la parte fonética, ¿ya? Vamos a ver la parte fonética. ¿Por qué? Porque nos van a decir, a ver, la pregunta que viene va a ser así, ¿no? Nos van a decir, a ver, alumnos, marquen la alternativa donde la diferencia fonológica o los fonemas o la función distintiva la establezcan vocales altas. Y tú te preguntas, ¿no? Profesora, entre tema y toma la diferencia son vocales, eso sé, eso me queda claro. Pero ¿cómo sé que son altas? ¿No? Ellos son altas, profesora, me pueden preguntar, ¿no? Te pueden decir otra pregunta, ¿no? Establezca la diferencia entre consonantes que sean bilabiales. Masa y pasa son bilabiales, profesora, o no. Y si me dice entre fricativas, uy, ¿qué es eso? Entre oclusivas, entre sonoras, y te van a decir eso. Entonces, por eso es que voy a pasar a la parte fonética, porque ya expliqué la parte fonológica. Es fonológica que tú sepas hallar pares mínimos, ¿ya? Ahora vamos a la parte fonética, pues la pregunta no va a ser, marca donde hay un par mínimo, así de simple, no puede ser, sino marca donde hay un par mínimo y todos van a tener par mínimo, pero que sea entre vocales altas, entre vocales posteriores, entre consonantes oclusivas. Así que atento, atenta, empecemos con nuestra clase de fonética. Ya vamos a empezar con nuestro tema de fonética. Y para ello, hay que saber lo más básico de fonética, lo más básico. La fonética estudia el sonido. ¿Cómo yo creo sonido? Porque la materia prima del sonido es el aire. Que haya sonido tiene que haber aire. Y el aire, no el aire así en abstracto como puede sonar, el aire está formado por partículas muy pequeñas que van a ser movidas por una fuente que va a generar que produzca vibración y bueno, que se muevan a generar. Así que en el aparato fonador humano, que funciona como si fuese una guitarra, que funciona como si fuese un tambor o lo que sea de la naturaleza que me ayude a producir sonido, el aparato fonador es un conjunto de órganos cuya función secundaria es crear sonido, no es su función primaria.
Entonces, estos órganos, los pulmones, no se crearon únicamente para emitir el sonido que escuchamos. La lengua no fue creada solo para producir sonidos coronales. Las cuerdas vocales no se han creado únicamente para hablar. ¿Sí? Por eso decimos que su función es secundaria. Bueno, el aparato fonador entonces está formado por 3 cavidades, ¿no? Ya tú sabes qué significa una cavidad, ¿no? Es un lugar donde se están guardando órganos y que tienen una función. Esta es la parte fisiológica del aparato fonador. Las cavidades son la cavidad glótica y a partir de esta cavidad glótica tenemos las supraglóticas, que ya sabes que en latín supra significa sobre, ¿no? Que están sobre la glotis, y también subglóticas, infraglóticas también llamadas. Bueno, entonces empecemos con la infraglótica. Es aquella formada por el diafragma, ¿sí? Que va a permitir que los pulmones liberen el aire, los bronquios, la tráquea se libera el aire, las partículas que son necesarias son la materia prima para que haya sonido, ¿no? Y van a generar el flujo de aire. Ese es el primer punto. Para que haya sonido, hay flujo de aire. ¿Qué cavidad nos da eso? La infraglótica. Segunda fase, tenemos la cavidad glótica formada por la laringe. La laringe tiene 9 músculos, de ellos solamente 4 están involucrados en la fonación. Tenemos los aritenoides, ¿no? Tenemos además el cartílago cricoides, los cartílagos, no dije músculos. Tenemos los cartílagos aritenoides, cricoides, ¿no? Que van a, y tiroides, ¿no? Tenemos además estos llamados cartílagos, toda esta musculatura de la laringe que nos ayuda a crear y que protegen las cuerdas vocales. Ahora la pregunta es, ¿y qué es la glotis? La glotis no es ningún órgano. La glotis es un espacio, el espacio comprendido entre las cuerdas vocales. Entonces, tú sabes que cuando tú respiras, el aire sale libremente, ¿no? Porque tú ingresas el aire y botas el aire. Las cuerdas vocales están así, pero cuando tú hablas, las cuerdas vocales se juntan un poquito, ¿no? Entonces, y ahí es que, por eso es que nosotros nos centramos en la glotis cuando hablamos de sonido, porque cuando tú tienes la glotis así, se produce un tipo de sonido, cuando está así, otro tipo de sonido, cuando las estiras, las engrosas, se producen distintos tipos de sonidos, ¿sí? Entonces, la cavidad glótica nos permite producir el sonido, están vibrando las cuerdas vocales, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la voz de falsete, yo voy a hacer el ejemplo con A. Por ejemplo, yo respiro, pero si yo digo A, voz modal, A, ¿no? Ahí está la vibración de cuerdas vocales, están vibrando. Pero si yo digo una voz de falsete, voy a estirar mis cuerdas vocales. A, ¿no? De falsete, estiré mis cuerdas vocales y ahora las voy a hacer como una voz de puerta de terror. ¿No? Esta voz llamada, ¿cómo le llaman? Fry vocal, creo que es el efecto de voz chirriante o rota. ¿Ya? Entonces, miren, las cuerdas vocales nos permiten, las cuerdas vocales que están en la laringe, nos permiten crear la voz cuando se juntan, se separan, se estiran, ¿no? Y es diferente cuando tú respiras o cuando tú respiras están abiertas, ¿ya? Ahora, una vez que se crea acá la fundamental, la frecuencia fundamental, el tono fundamental, la vibración de las cuerdas vocales, se produce aquí resonancia, se produce la resonancia. Ustedes saben lo que es la resonancia, ¿no? Eh, cuando en su casa de repente están haciendo fiesta y ustedes no sé si han sentido cómo vibran las ventanas a veces, ¿no? O cuando hay un temblor, ¿no? O sea, se produce la resonancia porque vibran los objetos que tienen esa propiedad de resonar. Nuestras cavidades bucales, la nasal, la faringea, son cavidades resonadoras, o sea, esta voz que se ha creado, estas propiedades que están haciendo la fonación, resuenan aquí y se produce la llamada articulación, ¿ya? Se produce la articulación, es decir, los órganos van a funcionar como timbre, ¿ya? Como timbre para que se produzcan los cambios. Por ejemplo, tú tienes una flauta, ¿no? Tiene sus huequitos y tú tienes el aire, tú soplas, pero soplas y vas a producir sonido.
Pero cuando tú tocas un huequito y tapas uno, cierras este otro, dejas salir el aire, un huequito, cambia la melodía. ¿Por qué cambia? Porque estás haciendo que resuene en unos espacios y en otros no. Entonces, eso es lo que está pasando en las cavidades supraglóticas. Al mover la lengua hacia adelante, al bajarla, al cerrar la parte ovular, se producen los llamados filtros del sonido, las resonancias, y eso hace que se escuche y se produzcan sonidos diferentes. Pasemos entonces a ver las cavidades supraglóticas. Aquí vamos a reconocer las partes, ¿ya? Antes de eso, no te olvides. ¿En qué cavidad se produce la voz, la fonación? En la cavidad glótica. ¿En qué cavidad se produce el flujo de aire, materia prima del sonido? En las infraglóticas. ¿En qué cavidades se produce la articulación del sonido? Tal como ya lo escuchas, en las supraglóticas. Eso es general. Pasemos ahora sí, a ver los puntos de articulación. Acá vamos a hablar de sonidos. Hay sonidos bilabiales, dentales, alveolares, palatales y mucho más. Pero antes de llegar a eso, ¿no? ¿Aló? ¿Hay alguna consulta? ¿No? Ya, antes de llegar a eso, vamos a ¿En ver dónde dijo que se produce la ¿en dónde dije cavidad cuál? de... ¿En ¿En dónde dónde? dijo cuál era la cavidad donde se producía el flujo de aire? Vamos a repetirlo, no entendí muy bien la pregunta, pero ¿dónde se producen los sonidos? Por ejemplo, rrr, ¿no? ¿No? Se producen en las cavidades supraglóticas. Eso se conoce como articulación. La voz en la cavidad glótica y en las infraglóticas el mecanismo, la liberación del aire, ¿no? El flujo de aire en las infraglóticas, Jocelyn, en las infraglóticas, ¿sí? Pulmones, bronquios, tráquea. Pasamos entonces a ver el aparato fonador, pero centrándonos en la parte supraglótica, porque es la clave para marcar una pregunta que nos van a hacer. Nos dicen, a ver, el par mínimo entre oclusivas, entre bilabiales, entonces esto hay que conocer, ¿ya? Esto. Aquí vemos el dibujo, la representación de un aparato fonador de perfil. Este perfil se llama, justamente este dibujo se llama perfil articulatorio, ¿sí? Está de perfil. Tenemos la naricita y está la cavidad nasal ahí de la nariz, que se está señalando, cavidad nasal. Luego tenemos representados de manera muy, muy simple los labios, ¿ya? Tenemos los dientes, estos dientes ahí que están, la lengua, mira la lengua, que tiene varias partes la lengua. Esta partecita se llama ápice de la lengua, la punta es el ápice. Luego está la pala de la lengua o la lámina, ¿sí? Y tenemos la parte de atrás de la lengua, que es el dorso y postdorso de la lengua. Mira, después de la lengua tenemos como una colita, ¿sí? Que se llama epiglotis. Este epiglotis, chicos, sirve para tapa, es como una tapita que cubre las cuerdas vocales cuando de repente tú te tragas una pastilla, ¿no? Tapas esto para que no se vaya por aquí, porque imagínate que la pastilla se pase pues por tu glotis, tu tráquea, llega a tu pulmón, ¿no? Entonces esto cierra, cuando tú estás alimentándote, esto se cierra y pasa por el canal faríngeo. ¿Sí? Esa es la función del epiglotis, ¿no? Muy, muy importante. Bueno, y luego tenemos en los dientes superiores, este es el diente superior, tenemos una cresta, como una cresta que se llama alveolo, es la cresta alveolar, ¿sí? ¿Sí? Como un bultito detrás de los dientes, ¿no? Los alveolos, ¿ya? Y luego está la zona del paladar, ¿sí? Y la zona del velo del paladar o el paladar blando. Si ustedes pueden hacer la exploración con su propia lengua y se van a dar cuenta que el paladar en la zona central es duro, pero detrás de ese paladar duro hay un paladar blando. La textura es más blanda. Y luego viene también una especie de colita, que es como la campanilla cuando te dicen, abre la boca, saca la lengua y quieren ver si tienes una inflamación. Lo que ven es esta campanilla que nosotros llamamos úvula. ¿Sí? Y bueno, mira, abajo está la glotis, hay como una especie de dos líneas negras que están allí,
¿sí? En las cuerdas vocales, pero la glotis no es ningún órgano, músculo, sino el espacio comprendido entre estas cuerdas vocales. Todo este órgano, este músculo, la laringe, que tiene sus cartílagos que ya hemos mencionado. Por acá está la cavidad faríngea. Cuando tenemos faringitis es la que se nos inflama, ¿no? Y tenemos las cavidades bucal y la cavidad nasal, ¿sí? A ver, ¿se entiende esta parte? ¿Se entiende este perfil? ¿Comprenden este dibujo? ¿Sí? Practíquenlo, por favor. Les pido que lo dibujen, que traten de reconocer las partes. ¿Por qué? Porque los sonidos van a llevar los nombres de estas partes. Por ejemplo, los sonidos se van a llamar palatales cuando se articulen en esta zona, cuando la lengua suba a esa zona y se articule allí el sonido, ¿sí? Se van a llamar, por ejemplo, labiodentales. El sonido va a ser labiodental cuando se junte el labio inferior con los dientes superiores. Van a llevar esos nombres. Por eso es muy importante que seamos conscientes de nuestro propio aparato fonador y sepamos cómo funciona. Entonces, ahí lo vamos a ver, ¿sí? Empezamos con las consonantes. Consonantes. ¿Qué características tienen las consonantes? Antes de pasar a esto, vamos a ver el cuadro final. Ahí está. Vamos a diferenciar las vocales de las consonantes. Las vocales presentan una salida del aire pulmonar. Mis pulmones están llenos de aire. Voy a hacer que salgan libre con mis vocales. Y digo, ah, sale, ¿no? Claro que yo estoy haciéndolo así como más musical, ¿no? A, E, I, O, U, si quieres hablar así también. Sale libre. Pero cuando hay una consonante, observa cómo se articula, ¿no? Voy a articular, por ejemplo, la sílaba, el sonido S. El sonido S, fricativo se le llama la S, ¿ya? El sonido fricativo S. Como te das cuenta, el aire no es que salga libremente, sino que mi lengua está produciendo un obstáculo con la cresta alveolar. Profesora, ¿qué es la cresta alveolar? No entiendo nada. Vamos a verlo acá en el dibujito. ¿Ya? Acá está la lengua y la cresta alveolar está después del diente superior. Acá está, esta pequeña protuberancia detrás del diente, ¿no? Entonces, cuando tú pronuncias S, la lengua, la punta de la lengua o la lámina sube a esta zona y se produce ¿ya? Entonces, una característica de las consonantes es que ellas presentan obstrucción, ya sea total o parcial a la salida del aire. Pregunto, cuando tú pronuncias la S, ¿deja de salir el aire un ratito, un espacio chiquitito de tiempo? ¿O es que, pese a que hay una obstrucción, todavía se ve que sale el aire? A ver, vamos a poner la palma de la mano delante para saber y sentir. Si es que yo siento aire, pues es que es parcial, ¿no? Todavía se siente un poquito de aire, o sea, esta obstrucción es parcial. Por eso la S es fricativa, ¿no? La fricativa es una consonante en la que por más que haya una obstrucción, y muy buena obstrucción, el aire todavía sale un poquitito, ¿ya? Entonces es una fricativa por eso, ¿no? En cambio, cuando digo y, el aire sale libremente. No hay obstáculo, ¿sí? Esa es la primera diferencia de vocales y consonantes. Segunda diferencia, las vocales siempre son sonoras, o sea, siempre se produce vibración de cuerdas vocales. Y yo te pido que tú toques la zona de tu nuez de Adán, si eres hombre. Si eres mujer es probable que no tengas, ¿no? Aunque a nivel físico en realidad ahí eso es, lo que yo estoy diciendo es bastante general, ¿sí? Pero en la zona de la laringe, tú puedes hacer la prueba y sentir cómo vibran tus cuerdas vocales, porque no tenemos un laringoscopio ni nada para verlo en vivo y en directo, ¿ya? Pero podemos acá ver, ¿no? Y sentir. Ah, vibran las cuerdas vocales, pero cuando yo produzco S, por ejemplo, no vibra. Ah, y tienes que saber qué es vibrar, ¿no? Vibra un bello sismo aquí, ¿ya? Ah, ahora, hay algunas consonantes que son sonoras, ¿no? Por ejemplo, la M, ¿ya? La M. ¿Sí? Sonora. La B de vaca. Pero lo malo de la es que es un sonido plosivo y no lo puedo pronunciar. ¿Ya? La R es así. Rrr, vibra también y acá arriba también vibra. ¿Sí? Entonces,
primera distinción, las vocales siempre son sonoras, las consonantes pueden ser sordas como pueden ser sonoras. Hablando de sílabas, las vocales son el núcleo silábico, son la parte más importante de la sílaba, y ya sabes que la sílaba constituye todas las palabras de las lenguas, mientras que las consonantes no son el núcleo, sino es que van a su margen, están al margen están al costado de las vocales, ¿sí? Y por otro lado, decimos que las vocales no tienen ruido, porque no son ruidos, son sonidos armónicos, son melodías, tienen tono, ¿ya? Entonces no tienen ruido, son a, e, i, son muy melodiosas y armónicas, tienen frecuencia fundamental, tienen armónicos, son armoniosas, de ahí el término, mientras que las consonantes tienen cierto tipo de ruido, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, un sonido bien ruidoso es la S, ¿no? Es ruido, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia. Esa era la primera diferencia. Y ahora sí, vamos a ver nuestras consonantes, ¿sí? ¿Estamos listos? ¿Puedo pasar a ver mis consonantes? ¿Sí? Todavía vamos vamos a empezar ahora sí a ver las consonantes. Ahora, ¿cómo yo puedo describir las consonantes desde la fonética? Las puedo describir desde el punto de articulación porque ellas siempre van a tener obstrucción. Aquí articulación, ¿qué significa? Que un órgano pasivo, activo, llega a una zona que voy a llamar órgano activo, pasivo. Entonces, cuando llega allí, cuando toca esa parte, cuando choca ese lugar, cuando hay contacto con ese lugar, se llama articulación. ¿Sí? Por ejemplo, yo les pregunto, a ver, si tú produces el sonido, la palabra papá, ¿no? Papá, vaso, la palabra mantel, estas tres palabras que tienen en común, ¿con qué sonido inician? Según el punto de articulación, profesora, o sea, con el lugar donde se está produciendo la constricción, la obstrucción, la articulación es de dos labios. Pa, pa, ba, so, mantel. Las tres consonantes son bilabiales. ¿El punto de articulación cómo se llama? Bilabial, porque se articula con los dos labios. Son bilabiales. Otro punto de articulación son las dentales. ¿Qué quiere decir? Que la punta de la lengua toca los dientes. ¿Ya? No sé si todos los dientes, una parte del diente. ¿ya? Son los dentales. Por ejemplo, cuando decimos ta, ta. Ta, pa, ¿no? La primera sílaba, ta. Cuando decimos da, ta. Da, to. Del, fin. La punta de la lengua toca los dientes. Entonces los sonidos se van a llamar dentales. ¿Ya? Luego tenemos los sonidos labiodentales, que son dos, pero en el español solamente hay uno. ¿no? Y labiodental quiere decir que tus dientes de arriba tienen que tocar labio inferior. Así, ¿no? Y el sonido que tenemos es fa de fácil, pero existe otro que es va, pero que no hay en español. ¿ya? Pero sí está en inglés, en alemán, en otras lenguas. Tenemos la interdental, además, que es la lengua, nuevamente la puntita, se ubica entre los dientes superiores e inferiores. Y tenemos así, ¿no? Za, ¿sí? Za. Por ejemplo, en zapato. Y cada vez que tú escribas con Z. Ahora, recuerda que nuestra variedad es ceseante, ¿no? Este sonido en particular no lo vamos a escuchar, no lo vamos a pronunciar los que ceseamos. ¿sí? No, salvo yo que yo no lo hago, pero lo hago solo en esta clase, ¿no? Entonces, no es parte de mi hábito lingüístico, no lo hago. Profesora, ya usted no lo hace ya, pero al margen de eso, en un examen, ¿cómo debo marcar? Ya, si en un examen te preguntan cómo se transcribe fonéticamente esta palabra zapato y lo escriben con Z, entonces me dicen la alternativa donde hay transcripción fonética, yo debo considerar la interdental porque se está escribiendo con Z. Lo que pasa es que hay alfabetos fonéticos y hay alfabetos ortográficos. En nuestro alfabeto ortográfico, lo que se escribe con Z, en el alfabeto fonético es con este símbolo de teta, ¿no? que es la interdental, zapato. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahí está, es con
siempre que tú quieras referirte a la Z o a la C, que esté con E o con I, por ejemplo, cine, ¿no? O cena, si te piden en el examen transcribe fonéticamente, vas a tener que hacerlo con este símbolo teta, que es una interdental. Luego están las alveolares. Alveolares L, ¿no? Si tú dices la, le, li, lo, lu, la lengua toca la zona alveolar, la zona que está detrás de los dientes, pero el aire sale por los costados. Tenemos la vibrante simple, era cuando decimos pero, para, caro, también alveolar, toca esa zona. Cuando decimos carro, mira esa vibrante múltiple, rr, que son como varias, ¿no? Rr, está vibrando la lengua, también es alveolar, y se representa fonéticamente en el alfabeto fonético con una R y una rayita arriba. ¿Ya? Y luego tenemos la S de sa, se, si, so, su, que también se produce en esa zona alveolar. Y la N nasal, que también se produce en esa zona como nan, nen, ni, no, no. ¿Sí? Ahora, vamos a compartir con ustedes una página. Acá lo pongo en el chat. Todos están en el chat, ¿no? Ahí lo he compartido, o no se compartió. Ya, háganle clic ahí, háganle clic, y ahí están los símbolos del AFI. A ver, chicos, si yo les digo la palabra carrito, ¿cómo lo transcribirían? Ahí está el símbolo, háganle clic a esa página, ¿sí? Todavía no he llegado a palatales, un ratito. Quiero practicar un poquito acá el uso de los símbolos, ¿ya? Un ratito. A ver, chicos, ¿cómo transcribimos la palabra carrito? ¿Ya? Ya, la palabra carrito, K, las velares sería la K, ¿no? A, y tenemos ri, ¿cómo lo escribirían ese ri? Yo quiero que ustedes me digan, a ver, ahí está, ¿no? Está en este símbolo que se le coloca una rayita arriba y ahí tenemos los diacríticos. No sé si lo han visto, ya lo encontré. Carrito, lo voy a copiar aquí en el chat, ¿ya? A ver, copiate. Ahí está, carrito. De esas tres sílabas, carrito, ¿cuál es el que tiene el sonido alveolar? ¿Cuál es la sílaba que tiene el sonido alveolar? O sea, que el sonido se produce detrás de los dientes, en esa cresta alveolar. La K se produce ahí en la zona alveolar. K, ri, o to. ¿Cuál de las dos? Solamente una. En la sílaba tónica, profesora, ri, claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, recuerda las alveolares. A ver, chicos, por ejemplo, si a ti te preguntan, en el nombre Lorena, ¿ya? En el nombre Lorena, ¿qué tipos de consonantes según el punto de articulación hay más? ¿No? O todas las consonantes, fonéticamente, según su punto de articulación, ¿cómo se clasifican? Ya, todas son alveolares, así que atentos a ese tipo de preguntas que les van a hacer, ya, atentos. Continúo con mis otros sonidos palatales y velares, ¿ya? Las palatales son aquellas que se articulan ya no con la punta de la lengua. ¿Ya? Imagínate que la punta de tu lengua llega hasta el paladar, o sea, no se puede. Tiene que ser el dorso de la lengua, o sea, el medio de la lengua, la zona que está en el centro. Y se produce el sonido ña, ¿ya? De ñato, por ejemplo, ¿sí? El sonido cha, esa C con un cachito, yo te he mandado ahí un enlace, a ver, intenta hacerlo. ¿Qué haces? Escribes la C primero y luego buscas el diacrítico que está en la penúltima fila y es el tercero, sexto, séptimo sonido, ¿ya? A ver, escríbanlo ustedes, a ver, escríbanlo acá en el chat. Quiero que me digan si saben usar esa página IPA. IPA está en inglés, es International Phonetic Alphabet, ¿no? Es el alfabeto fonético internacional que les he compartido para que ustedes puedan utilizar estos símbolos, ¿ya? Entonces ahí está. ¿En qué palabra aparece ese sonido ch? En la palabra chisito, en la palabra chistriz, en la palabra chuki, ¿sí? Choza, ¿ya? Etcétera. ¿Sí? O sea, cuando te escribes CH. Luego tenemos el siguiente sonido que es el sonido lateral palatal.
que suena así, miren, gallina, pollo, mantequilla, y que las variedades yeístas no tienen, porque han cambiado ese sonido por una Y. Pero cuando a ti te digan, por ejemplo, ¿cómo transcribes la palabra pollo? De esa que se escribe con doble L. ¿Cómo lo escribirías? A ver, búscalo en el AFI. Vamos, tú puedes. A ver, yo también voy a intentar. Te voy a decir por dónde está. En realidad está en la fila 5. El símbolo correcto, porque acá han puesto otro símbolo. El símbolo correcto está en la fila 5, en la letra Y. ¿Ya? Ahí está. Pollo. A ver, intenten. Háganlo. ¿Lo encontraron? ¿Ya? Este sonido es un sonido lateral palatal. Y luego tenemos la otra que es la J con un cachito. Cachitos. Escribes primero la J y luego le pones su cachito. Ya está. Este sonido es la Y, ¿no? Es ese sonido suave que decimos pollo, mantequilla. Así lo estás escribiendo con doble L. ¿Ya? Ya voy, ¿no? Ese es el sonido fricativo palatal, esa J con su cachito. Y terminamos con las velares, ¿no? La primera es el sonido G. Ya no la vayas a confundir con la letra G de gelatina, ¿no? Ya, en gelatina no es ese sonido. Este es G, de, por ejemplo, guerra, ¿ya? De guiso, de gorro, de ganar, ¿ya? Ese primer sonido es G, así, es un sonido así. El segundo sonido es K, de casa, de queso, de quiso, de cosa, de cusi, qué sé yo. Y el último sonido es Ja, el que tú escribes con J generalmente, ¿no? Y el que escribes con G, cuando suena como J, ¿sí? Por ejemplo, de gelatina, de jirafa, ¿ya? A ver, muchachos, ¿cómo escribirían ustedes la palabra gente? ¿Con cuál de estos tres sonidos se escribiría gente? A ver, los leo en el chat. Intenten ustedes transcribir la palabra gente. ¿Con la primera G o con la X? ¿Cómo se escribe correctamente desde el alfabeto fonético internacional la palabra gente? A ver, Brian Rudas nos está diciendo gente, correcto, así se escribe. Ahora vamos a ver otra, ¿ya? La palabra guerra, ¿cómo la escribirían? Ahí pueden usar para guerra, para escribir esa R, pueden utilizar el IPA, o sea, pueden utilizar la página, ¿no? Porque a veces encontrar en el teclado no lo vamos a encontrar. ¿Cómo se escribiría guerra? Con la primera velar, con la G o con la X. ¿Cómo escribimos guerra? ¿Con cuál de estos sonidos velares? Porque es velar, ¿no? Ge es velar, se pronuncia atrás, ge, velar, guerra. A ver, los leo en el chat. Transcriban o escriban con el AFI el sonido que escuchan en guerra, guerra. Ajá, ¿qué dicen los demás? A ver, vamos, inténtenlo. Acá es muy importante es que todos lo intenten porque las preguntas van a ir enfocadas así, ¿no? Guerra. A ver, la siguiente palabra es examen. A ver, examen. Ya, examen. No te confundas de la X que pertenece a las letras y no te vayas a confundir con esta X que no es una letra como la que utilizamos en examen. Esta X es el sonido ja, je, ji, jo, ju, ¿no? De gente, de gelatina, de jirafa. Ya, la pregunta es, ¿cómo escribimos examen? Ahí está, examen, muy bien. Ya, vamos a ver una más, ¿sí? A ver, la palabra choza, choza, C-H-O-Z-A. Ya está. Así, lo dije fuerte como para que se resalte su idea y ver si es que tú puedes, sabes, ¿ya? Transcribir la palabra choza, sobre todo con miras a la pregunta del examen. Choza se escribe con Z. Entonces, ¿cómo la transcribimos? Porque recuerda que estos símbolos que vamos a utilizar son de todo el español y no solo una variedad. ¿Estamos? ¿Sí?
Ya está, choza. Recuerda que el cachito va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Ya? Cristel, hacia arriba va el cachito. Tienes que buscar el otro cachito. También hay un cachito así. Ese sonido es un sonido retroflejo. Pero bueno, no es parte de lo que vamos a ver. Existe ese sonido. Vamos a ver ahora otra característica. ¿Ya? No te vayas a confundir. Cuando hablamos de bilabial, dental, alveolar, interdental, labidental, palatal, estamos hablando del punto de articulación. ¿Qué lugar articuló el hablante? Ahora vamos a ver el modo de articulación. ¿Sí? O sea, el modo en que se produce esa articulación. En realidad se refiere al grado de cierre. ¿A cuánto? Cuando se junta el órgano activo con el pasivo, si esa constricción es total, que se cierra por completo el canal, o es que se produce una leve fricción y todas las características que tiene. ¿Sí? Voy a repetir las palatales, sí, claro. Las palatales se articulan en la zona palatal, en la zona que está justo central de la boca, ¿no? De la cavidad oral, y tenemos los sonidos ña. Si tú puedes repetir ña, 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 así tipo la paisana Jacinta, ña, 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 es esa zona que tú tocas, esa parte de tu lengua, es la parte central de tu lengua la que toca la parte central, y esa parte central se llama paladar. Por eso el sonido es palatal. Cuando dices caña, cuando dices ñandú, y otro sonido palatal es cha, que tiene como símbolo esa C con ese cachito. En cha, 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 estás también en esa zona palatal. Luego está el sonido lateral, ¿no? Que es ya, 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 ya. Pero nosotros no lo podemos pronunciar porque somos yeístas. Pero recuerda que ese símbolo, ¿no? Está representando la doble L. Y tenemos además, por último, la fricativa palatal que utilizamos siempre que tengamos la Y, ¿no? La Y, ¿sí? Cuando decimos raya, cuando decimos ya voy, cuando decimos ya y ya y ya, se está utilizando ese sonido fricativo palatal. Son 4 sonidos palatales, perdón, que hay en el castellano. ¿Sí? Allá, profesora, sinceramente no comprendí cómo iba ese formato de escritura. Lo que pasa es que la fonética tiene formas de representar los sonidos con un tipo de alfabeto que se llama AFI, alfabeto fonético. Muchos de ellos coinciden con el alfabeto tradicional que aprendemos, pero existen otros símbolos que representan sonidos que no están en el teclado, ¿no? Entonces, por ejemplo, las bilabiales sí están en el teclado, ¿sí? Las dentales también. La labiodental también. Es el mismo símbolo. El problema está en la interdental, ¿no? Entonces, no está fácilmente en el teclado, pero sí lo puedes encontrar en símbolos del sistema. Pero puedes utilizar el AFI o el IPA que mandé como link compartido con ustedes. Ese sonido interdental que se pronuncia entre los dientes. La lengua está entre los dientes. Za, tiene como símbolo teta. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, el sonido ra y ra se diferencian en el símbolo. Ra lleva una rayita. ¿Sí? Las palatales, por ejemplo, cha, que lo escribimos en ortografía tradicional como CH, en una ortografía del AFI o en una escritura AFI de alfabeto fonético, es C con su cachito ahí hacia arriba, ¿sí? Y bueno, ahí están los símbolos, ¿no? Por ejemplo, la X, nosotros decimos examen, y utilizamos esa X así, taxi, no sé, xilófono, pero para fonética cambia. Esa X representa el sonido ja, je, ji, jo, ju. ¿Sí? Entonces, eso hay que saberlo. ¿Sí? Por eso es que justamente en la siguiente diapositiva viene la correlación con las letras. ¿Ya? Eso viene en la siguiente. Ahora, alguien está preguntando, ¿se tiene que poner tilde o no? Eso tiene dos respuestas, ¿no? Tú pones tilde cuando tiene función distintiva, ¿sí? Pero si quieres transcribir fonéticamente como lo habla el hablante, le pones tilde. Si la transcripción es fonética, porque hay dos tipos de transcripción, fonética y fonológica. Profesora, ahí me confundí más. La transcripción fonética se escribe entre corchetes. La transcripción fonológica se escribe entre slashes, ¿no? Barras. Si tú ves una transcripción fonética donde se ha puesto la tilde, es porque es fonética. Se ha puesto tilde porque es fonética. Las transcripciones fonológicas no llevan tilde, a menos que el acento contraste el significado, del tipo camino, camino. Allí se pone la tilde.
¿sí? Por eso es que yo hasta ahorita no les he puesto. Yo no les he puesto tilde porque no estoy viendo contraste del acento, ¿no? No he visto, así que no lo he puesto. Ahora, si yo lo pongo entre corchetes, ahí sí marco, porque estoy hablando de cómo lo ha pronunciado el hablante, ¿sí? Muy bien. La J con su cachito, ¿sí? Representa, o es representada por la letra Y, sí. ¿Ya? La J con su cachito es representado ese sonido por la letra Y, sí. Muy bien. Pasemos al modo de articulación. Si vamos a ver los dos modos, las cuerdas vocales, y luego vamos a ver este cuadro donde resumimos y vamos a hablar acerca de la relación de letra con sonido del AFI, ¿ya? Vamos a verlo allí. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan qué es el punto de articulación y que sepan cuáles son los puntos, ¿sí? Después hablaremos de los símbolos, ¿sí? Los puntos de articulación son donde se produce el sonido. Bilabial, ma, 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 velar, ga, ga, ga. Son puntos diferentes, zonas diferentes de articulación. Modo de articulación. Las oclusivas se producen con un cierre total. Cuando yo digo vaso, mira, cierro por completo mis labios. Va. Y una vez que cierro, que dura chiquitito, es poquito, explota y sale el aire. Va. Otro sonido oclusivo es da. Y otro oclusivo sonoro es ga. Ba, da, ga son las oclusivas sonoras. La primera bilabial, la segunda dental, la tercera velar. Ba, bilabial, ga, velar, da, dental. Las tres sonoras. Luego tenemos tres oclusivas sordas. Pa, bilabial sorda, ta, dental sorda, ca, velar sorda. Son 6 oclusivas que se producen con un cierre pequeñito, breve, que luego sigue una liberación abrupta del aire. Tenemos 5 fricativas. Quiere decir que el aire suele escapar por algún lado, pero produce una fricción. Por ejemplo, la labiodental F, ¿no? Es fricativa porque el aire sale, se libera por un espacio o por varios huequecitos, ¿no? Que hay ahí. Tenemos la interdental. Interdental, no te olvides, entre, dental, ¿no? La lengua está entre los dientes. Es fricativa porque sale el aire, puedes poner la palma de la mano y sale un poquito de aire. Ambas son sordas. No hay vibración de cuerdas vocales. Luego tenemos la ja. ¿No recuerda que esta X es un sonido velar, ¿sí? Y es fricativo. Suena como ja, je, ji, jo, ju. En la escritura convencional lo vas a ver como J, como G también, ¿sí? Pero este es el sonido ja. También sordo, fricativa velar sorda, ja. Luego tenemos la fricativa alveolar sorda. Fricativa porque sale el aire, alveolar porque se produce en la zona alveolar. Sorda, no hay vibración de cuerdas vocales. Estas 4 son sordas. Repito, la primera es labiodental, la segunda es interdental, la tercera es velar, la cuarta es alveolar y la última es una fricativa palatal. ¿Sí? Cuando decimos ya, ye, y, yo, yu, ya pues, ¿sí? Ese ya. ¿Okay? Esta es la única sonora. Todas las demás son sordas. En las oclusivas, las primeras 3 son sonoras, badaga, y las 3 últimas sordas, pataca. Tenemos otro punto, otro modo de articulación que es la africada. Una africada se caracteriza por ser en primer lugar oclusiva, es decir, tiene un cierre y luego tiene una salida fricativa del aire. Esta africada se considera como una T y luego es una sh, ¿no? Sh, sh, no, junto, ese sh, al inicio es una T y luego es una sh. El símbolo es una C con un cachito. Esta fricada es una palatal, ¿no? Y es sorda, no hay vibración de cuerdas vocales. ¿Ya? Sh. Pasamos a la siguiente, las vibrantes. Tenemos 2 tipos de vibrantes, la tap o la simple, rareriroru, que solo aparece entre vocales o al final de sílaba, y la múltiple, ra, re, ri, ro, ru, que solo aparece al inicio entre vocales, no tiene otro contexto. Se simbolizan con una R simple o con una R con una rayita cuando es la múltiple ra. Ambas son alveolares y son sonoras.
Las laterales son sonoras. Tenemos la alveolar, la, le, li, lo, lu. Y tenemos la palatal, lia, lie, li, yo, liu. Esta última no la pronunciamos porque somos yeístas. Y tenemos las nasales, ma, que es bilabial, ña, que es palatal, y na, que es alveolar. ¿Sí? Y con eso nosotros terminamos el modo de articulación. Entonces recordemos. Punto de articulación, recuerda. Punto de articulación, bilabiales, dentales, labiodentales, interdentales, alveolares, palatales, velares. Ese es punto, quiere decir el lugar donde se produce la articulación, la obstrucción. Modo de articulación, si es que hay un cierre total de la cavidad o si es que logra salir el aire por algún lugar o si es que primero hay un cierre seguido de una fricción. Las africadas son eso, ¿ya? Es la primera parte cierre, la segunda es fricción. Entonces tenemos oclusivos, que significan que hay un cierre total. Son 6 oclusivas, recuerda, badagá, patacá. Fricativas, que hay una fricción, pero el aire logra salir, pero hay fricción. Son 5, ¿no? Fa, sa, ja, sa, ya. Y la africada, cha, que es en la primera fase una oclusiva y en la segunda fase una fricativa. De estas, ¿sí? Tenemos la sonoridad en badagá, en ya y nada más. Todos los demás son sordos. En las siguientes consonantes, ¿sí? Vibrantes, laterales y nasales, todas son sonoras. Siempre hay sonoridad, siempre vibran las cuerdas vocales. Las vibrantes son 2, ra y ra. La primera llamada simple, la segunda múltiple. Mira cómo se representa con este símbolo. Luego tenemos las laterales, alveolar y palatal, ¿no? Esta palatal es la que se escribe con doble L. Y tenemos las nasales. Bueno, su misma escritura está ahí, ¿ya? Ahora, según la acción de las cuerdas vocales, hemos dicho que las 3 oclusivas badagas son sonoras, la única fricativa palatal ya, ye, yi, yo, yu es sonora, mientras que las 2 laterales, las 3 nasales y las 2 vibrantes son sonoras. ¿Cuáles son las sordas? Las oclusivas patacá, ¿no? Patacá, las 4 fricativas ja, fa, za y sa, y la africada cha. ¿Sí? Y ahora sí, tenemos nuestro cuadro fonológico de las consonantes del español. Podemos hacer filas y decimos según el modo de articulación, hay oclusivas, hay fricativas, la diferencia entre ellas es el grado de cierre, si logra salir el aire o no. La africada ya sabes que es la combinación de oclusiva más fricativa, y los sonidos que siempre son sonoros, ¿no? Las vibrantes, donde hay simple y múltiple, las laterales, alveolar y palatal, y las nasales, bilabial, alveolar y palatal. En las oclusivas recuerda que hay 6, ¿no? Tenemos las sordas pa, ta, ca, las sonoras ba, da, ga. Las bilabiales oclusivas son pa y ba, también hay una bilabial M, pero es nasal. En las labiodentales solo tenemos una, que es fricativa sorda. En las dentales tenemos 2, ta y da, una sorda, una sonora. En la interdental solo tenemos una, za, que es sorda y es fricativa. En las alveolares tenemos una sorda S y las demás son sonoras. ¿Cuáles son las sonoras? La, ra, la y na. Tenemos en las palatales la africada sorda cha, la sonora fricativa ya, la lateral palatal ya, la nasal palatal ña y las velares, ¿no? Ya vemos sordas ka y ja y la sonora ga. Ahora, en este lado, es muy importante porque está la transcripción. Y yo quiero que ustedes observen, ¿no? Por ejemplo, este sonido ga, que es una oclusiva velar y que suena como ga, ge, gi, go, gu, aparece en la palabra mago, en la palabra gusano, en la palabra guinda, en la palabra guerra. ¿Sí? Entonces, cuando yo transcribo mago, igualito va a ser mi transcripción, no va a cambiar. Cuando transcribo gusano, no va a cambiar. La pregunta es cómo es cuando yo digo guinda. Bueno, si yo transcribo guinda, va a ser así, como lo he transcrito ahora. Si es guerra, solo que mi R la tengo que poner, voy a escribirlo. Mi R la tengo que cambiar. Está, guerra. Ahí lo coloco, creo que está ahí. Guerra. ¿Sí? Pasemos a la siguiente, K. Este sonido K es una oclusiva velar sorda. Y se representa con la C cuando decimos cama, coma. O sea, cuando yo escriba fonéticamente, va a ser así, cama. Coma igual, ¿no?
coma. No necesito ir al AFI porque tengo las letras. Kilo, igual. Querosene, igual. Cuando digo quema, bueno, quema, igual. ¿No? Solo que no le estoy poniendo la U porque la U no está sonando. ¿Ya? En quiso, igual. Luego tienes el fonema fricativo velar sordo, ja, que se representa con una X. ¿Ya? Ese es el fricativo velar sordo. ¿Sí? Se representa con X en el AFI. Entonces, ¿cómo yo escribo Jaén? Bueno, voy a utilizar el símbolo de ese sonido, que es ja, es una X, y escribo Jaén. ¿Sí? México, igual, ¿no? Como está escrito ahí, no va a cambiar. Gitano, con X, porque este es el símbolo del sonido fricativo velar, gitano. Gente, ya lo hemos escrito hacia arriba, ¿sí? Luego tenemos el sonido fricativo interdental sordo, que se representa con una teta, con el símbolo teta, ¿ya? Entonces tenemos re, sa, ¿cómo yo escribo? Si lleva z, ya, profesora, con ese símbolo. Profesora, pero yo pronuncio así. No importa que tú pronuncies así, porque acá lo que vamos a ver es la cuestión de la lengua y no de la variedad solamente, sino de todo, ¿no? Ahí está, reza. En paciente, igual, ¿ya? Lo mismo, pero con los otros sonidos, ¿no? Paciente. En balde, ¿ya? El sonido B, oclusivo bilabial sonoro, se representa con B chica, B grande, con doble V, como quieras, ¿no? Entonces vas a escribirlo así como está ahí, balde, beca, vaca, con esa vaca, pues ya sabes, la vas a escribir con la B normal, la B grande, ¿no? Porque este es un símbolo fonético, vino, igual. ¿Ya? Y luego tenemos yate y leyes, ya sabes que esta J con una especie de cachito está representando el sonido ya, ye, yi, yo, yu, ¿no? Para yate, para leyes, vas a escribirlo de esa forma. Entonces, ¿cómo escribiría yate? Vamos a ponerle el símbolo. Voy a buscar mi cachito. Ahí está. Y se escribiría de esta forma. ¿Sí? A ver, muchachos, a ver, yo les voy a pedir que ustedes transcriban. ¿Podrían transcribir la palabra, a ver, esta palabra que yo les voy a dar? Se supone que lo escribí. Exhausto. ¿Ya? Exhausto. ¿Cómo lo escribirían fonéticamente? Y también la palabra pedagogía. A ver, vamos, ustedes pueden, inténtenlo, ¿ya? Y si no saben, yo los voy a ayudar, yo los voy a escribir, ¿sí? Vamos. A ver, a ver, voy a ponerle un like. Un like. Exhausto, pedagogía. Ahora, ¿cómo me sale aquí el like? Ya está, sí puse. Correcto, así es. Uy, me faltó un alumno. Ya. Exacto, ¿no? Exhausto, pedagogía. Muy bien. Ya, una más, a ver. Una más, ¿ya? A ver, ¿cómo escribimos la palabra? A ver, ¿cómo sería la palabra víbora? Ay, Dios. Víbora. Víbora. ¿Cómo la escriben? Miss, disculpe, una consulta. ¿Por qué en el caso de la palabra paciente se tendría que utilizar como si fuese una Z y no una S? Porque paciente se escribe pues con una C seguida de I, ¿no? Entonces, cuando tú tengas esa secuencia, tienes que escribirlo con una interdental, a pesar de que en nuestra variedad no se pronuncie, ¿no? Porque en otras variedades sí se pronuncia paciente, ¿no? Entonces, hay que estar atento a cómo se escribe para hacer la correspondencia fonética.
Ya está, listo. Terminamos. Vamos. Aparte de paciente, ¿hay otros ejemplos? Claro, podríamos decir la palabra centro. A Profesora, ver, aparte de paciente, hay otros centro. A ver, veamos que centro. se reemplacen con texto. Claro, centro. A ver, ustedes intenten. Centro. Cefalea. Ceja. A ver, cualquiera de ellas o todas ellas. A ver, transcríbanlo ustedes. Cinema. Cocina. ¿No? A ver, transcríbanlo, chicos. Uno de ellos pueden transcribirlo, entonces yo les voy poniendo bien, ¿no? Le voy a poner me gusta. Me gusta. Ay, no puedo. Ya está. No sé si los puse todos. Ya está. Ya. A ver, chicos, vamos. Centro, cefalea, ceja, cinema, cocina. ¿Cómo lo escribirían? Utilicen su AFI, ¿no? Ahí está, ceja, claro. Cinema, ajá, sí, está bien. Ahí lo puedo poner, me gusta. Ahí está, a ver, centro, cefalea, ceja, ceja con una X. Ja es con X, ¿ya? Cinema y cocina. Y ceja tienes que corregir. Ceja tienes que corregir. Así como ha hecho Villena Damaris, ¿ya? Así como ha hecho Vega, Cristel. Ajá, ceja con una... A ver, corrige ceja. Ahí está, ya, ahora sí. Ya está. Listo. Pasamos a ver ahora sí el ejercicio, ¿ya? Mira la pregunta. ¿Cuál marcas? La 1, ¿cuál sería la respuesta? La palabra gigante. Primero transcríbelo, ¿no? ¿Cómo es gigante? ¿Cómo se transcribiría gigante? Mira, solo una letra vas a cambiarla. Además la dejas como está. ¿Ya? Gigante. A ver, ¿cómo se transcribiría gigante? Ese gi es el mismo que en ceja, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Es lo mismo que en gente. ¿Cómo se escribiría gigante? Ahí está, gracias, Sandra. Ahora, mira, así se escribe. Entonces, ¿qué sonidos son? El sonido ji, ji. La X es una fricativa velar. La ga de gan, la sílaba gan. Mira, busca esa G. ¿Dónde está esa G? En la primera fila, oclusiva. Gan, ¿no? Es el sonido ga, de mago, de gusano, de guinda, de guerra. Y luego está la T, que también es oclusiva, pero es dental, ¿no? La T. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué tipos son según el modo de articulación? Tenemos la primera que es una fricativa, la segunda es una oclusiva y la tercera, la T, es una oclusiva. Aquí hay la respuesta en la 1, sería la D. Díganme si queda claro o quieren que le explique de nuevo. ¿Puede explicar otra vez, profesora? Claro, sí. Veamos, miren. Nos piden analizar la palabra gigante y nos dicen modo de articulación. ¿Ya? Nos dice, según el modo, los fonemas resaltados de rojo son oclusivo, fricativo, africado, nasal, lateral, vibrante. ¿Ya? Dental no es modo de articulación. ¿Sí? Entonces, descartamos la E, eso no puede ser. Es oclusivo, fricativo, africado, lateral, vibrante, nasal. ¿Ya? Ahora, cuando tú es la palabra gigante, tú la transcribes, tú recuerdas que ese sonido es fricativo, se representa con una X. ¿No? Y luego el sonido G de gan, es oclusiva, se representa con esta G. ¿Ya? No es lo mismo, ¿no? Este suena ja, la X suena ja y la G suena ga. No es lo mismo. Ja, ga. ¿Ya? No es lo mismo. Y luego está la T, que sabes que es oclusiva. Entonces, el orden sería, la primera ji, la primera sílaba es fricativa, ji. Y la segunda y la tercera son oclusivas. Gan, ahí está la oclusiva velar, T, oclusiva dental. Por eso sería fricativo, primero, la X, oclusiva, la G, y oclusiva, la T. La respuesta sería la D.
fricativo, oclusivo, oclusivo. Ahora, segunda pregunta. Identifica la alternativa donde la función distintiva se establece entre velares. Ahora vamos a recordar cuáles son las velares. Mira, acá está nuestro cuadro. Mira este cuadrito. ¿Cuáles son las velares? Las dos oclusivas K y Ga. ¿No? Por ejemplo, cuando dices casa, cuando dices gasa. ¿Cuál es otra velar? La fricativa ja, cuando dices jato, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, hay que buscar esos sonidos aquí. ¿Cuáles son las velares? A ver, en gato y pato, la distinción ¿cuál establece? La ga y la pa. Pero la única velar es ga. Pa no es velar, es bilabial. Vamos a ver la B. Caso y paso. La distinción está entre K y pa. Nuevamente, K es velar, pero pa es bilabial. No puede ser la respuesta. Pasamos a la C. Roca y roja. Aquí vemos que la diferencia está en K y en ja, ¿no? Roca y roja. Entonces, si yo recuerdo, K y ja sí son velares. Esa es la respuesta, la C. Pero vamos a ver las demás. A ver, mago y malo. Acá la diferencia está entre ga y la. Una es velar y la es alveolar. Si no me crees, vemos alveolares. Mira, acá está la L. ¿Sí? Y pasamos a la siguiente, cama, coma, la diferencia está entre vocales, ¿no? La A y la O son vocales, no es la respuesta. La respuesta es la C. Así que voy a salir de mi modo que estoy aquí y voy a marcar la respuesta a otro color, ¿ya? A ver, chicos, acá sería esta de color rojo. De color rojo, y aquí la respuesta era, ay Dios, quiero que solo te pintes tú. Esta, ¿ya? Y ahí está, lo comparto para que me tomes tu captura. ¿Esta queda clara? ¿Este ejercicio de aplicación 2 está claro? ¿Sí? ¿Lo explico de nuevo? Profesora, es C y G por em, por el velar. O sea, no lo entendí muy bien exactamente por qué sería la letra C. Ya, entonces vamos a explicar. Recuerda que cuando nosotros hablamos de velares, ¿sí? Estamos hablando del punto de articulación, ¿no? Las velares son ga, ka y ja. Estas son tres velares. Incluso en nuestro cuadro general están, ¿no? Las velares ka, ga y ja. Si tú ves K, se representa en la escritura como una C de casa, como en cama, como en coma, con la K de kilo, de querosene, y con la QU, en quema y en quiso. La G la represento con una G o con el dígrafo GU, ¿no? En mago, en gusano, con una G normal, o con un dígrafo como en guinda y en guerra. Y por último, la otra velar X, la J, se representa con J, con Jaén, con X, como en México, o con G, como en gitano y en gente. Ahora, acá nos dice, en la 2, identifica la alternativa donde la función distintiva se ubica entre velares. Entonces yo tengo que saber que las velares son K, Ga y Ja, y suenan diferente. Una cosa es K, otra es Ga, y otra cosa es Ja. Entonces, esas son las velares. Ahora, cuando desarrollo este ejercicio, yo lo tengo que convertir en fonética. Tú sabes que roca lo voy a convertir, ¿no? Y voy a decir así. Ahí está, roca, ahí está. Lo he escrito entre esto porque lo estoy cambiando. Ya no quiero poner esto para ponerlos. Era roja, entonces tú sabes que esto es esto, ¿no? Roca roja. Ahí está, justo se trata de dos sonidos versus coma, ¿no? Dos sonidos velares. Esta es la K y esta es la J. Estos son los dos velares. En cambio, en gato y en pato, mira, la única velar es esta. Pa no es velar, es bilabial. En caso y paso, K es velar, ¿no? Es la K, pero Pa es bilabial, ¿sí? Y luego tenemos la siguiente, mago malo, donde la primera Ga es velar, pero la L no es velar, es alveolar. Y bueno, entre cama y coma son dos vocales, ¿no? Una es A y la otra no son consonantes, ¿sí? Entonces, la respuesta es la C, porque en roca, si bien está escrito con C de casa, el sonido es la K. El sonido es la fricativa, la oclusiva velar sorda. Y en roja es fricativa velar sorda. El sonido es ja, que se escribió con J. En la alternativa estaba con J. Entonces, profesora, cuando yo marque, tú tienes que saber cómo se escriben los sonidos y qué sonidos son. Tienes que saber su símbolo fonético y qué letras lo representan. Eso es obligatorio, tienes que saberlo. ¿Sí? ¿Quedó más claro? ¿Sí? Sí, mil gracias. Vamos a pasar a la última parte, que son las vocales.
Las vocales es un poquito más sencillo, ¿ya? Mira, las vocales que nosotros pronunciamos es como si fuese dentro de nuestra boca un triángulo y lo vemos de perfil. Para ver el triángulo hay que estar de perfil. Tenemos entonces, cuando hay vocales anteriores, la lengua se adelanta un poquitito. No es que se adelante un montón, no, se adelanta un poquito. Así, tenemos aquí los perfiles articulatorios, mira. En la I, la lengua sube un poquito. Y en la E también se adelanta, pero no sube. ¿Qué pasa con la U? Con la U se retrocede y sube. U. Y si quieres hacemos la prueba articulando ambas. I, U. I adelanta, U retrocede. Por eso a la I se le va a llamar anterior alta. Y a la U se le va a llamar posterior alta. Las dos son altas. ¿Ya? I, U son altas. Mira la lengua cómo se ha elevado. En la E y la O, la lengua está en su posición neutral. O sea, no se eleva, está neutra. Pero se adelanta en la E y retrocede en la O. E, O. Por eso se llaman medias, ya no son altas, y son anterior y posterior. Y con la vocal A, ella sí baja, ¿no? Desciende un poco. A, se abre la cavidad, la mandíbula, y es central. Se le llama baja central. ¿Está bien? Entonces, la vocal I, nombre, alta anterior. Vocal E, media anterior. Vocal A, baja central. Vocal U, alta posterior. Y la vocal O, vocal media posterior. A ver, chicos, en la palabra media, cuando yo digo voy a lavar mis medias, ¿ya? ¿Cuáles son las vocales anteriores en media? Media. ¿Cuáles son las vocales anteriores de media? Ah, ya fácil. En la sílaba me tenemos una y en I hay otra, ¿no? Media. En el diptongo hay una anterior. ¿Sí? En la palabra Hugo, si yo tengo un hijo al que lo llamo Hugo, ¿qué características tienen las vocales de su nombre? ¿Qué tipos de vocales son las vocales que conforman el nombre Hugo? A ver, ¿qué son las vocales anteriores, altas, bajas, posteriores? ¿Qué características tienen en común las dos sílabas del nombre Hugo? A ver, los leo. Posteriores, ¿no? En Hugo, claro, en Hugo son posteriores. Bien, vamos a pasar entonces al ejercicio, la pregunta, porque ya nos queda poco tiempo, ¿sí? A ver, dice, marque la alternativa donde hay función distintiva. ¿Tú te acuerdas qué es función distintiva? Que haya pares mínimos. Ahora, acá todos son pares mínimos. Pero por eso te digo, te están diciendo donde haya vocales altas. Te piden no solo saber fonología, te piden saber fonética. Entonces vamos a ver, entre mesa y misa, las vocales E, I, si volvemos a nuestro cuadrito, E, I son anteriores, ¿sí? Entonces, mesa, misa, anteriores. ¿Nos están pidiendo anteriores? No, vamos a ver la B. Tuna, tina. Las dos son altas, vamos a ver si son altas. Veamos, U, I, altas. También se les llama cerradas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando se ve ditongo y ato? También se les llama cerradas a las altas. La respuesta es la B, ¿ya? Pero vamos a ver las demás. A ver, veamos las demás. Lima, lema, ¿sí? Que es un par mínimo con diferentes significados, las dos son anteriores, como en mesa, misa. En puma, poma, las dos son posteriores. En ruma y en rama, bueno, acá es una central y una, ¿no? Una posterior, una alta, una no alta, o sea, mucha diferencia. La respuesta es la B. ¿Estamos? Era un poquito más fácil, ¿no? Vamos a ver ahora la 2. Según el desplazamiento horizontal de la lengua, mira, desplazamiento horizontal, o sea, si es que se va hacia adelante, si se va hacia atrás, ese es desplazamiento horizontal, hay anteriores, centrales, posteriores. Pero según la abertura o la altura tenemos altas, medias, bajas. ¿Ya? Entonces, según desplazamiento nos dicen anterior, central, posterior. ¿Qué clase de fonemas predominan en la palabra requerido? A ver, mira, requerido, requerido. ¿Qué tipos de vocales son las que hay más?
A ver, veamos. Según el desplazamiento horizontal, nos están pidiendo que veamos si es anterior o posterior o central. ¿Ya? No nos está pidiendo ver si son medias, si son altas, si son bajas, no. ¿Ya? Entonces tenemos que ver qué es lo que predomina. Anteriores, ¿no? Porque son anteriores, son E, I, hay dos E, hay una I, son anteriores las que predominan. ¿Está bien? Listo, con esto me parece que esto ya lo vimos y pasamos al ejercicio 4. Profesora, disculpe, ¿por qué la 1 es la B? ¿Por qué la Profesora, 1? en la 1, ¿por qué era la B? En la 1, ¿por qué es la B? Porque nos están pidiendo establecer la distinción entre vocales altas. Entonces, si tú recuerdas el cuadrito, las vocales altas son aquellas donde la lengua sube, Definitiva. la I y la U. Las medias son las que se quedan en su posición neutral o neutra, y es la I y la O. Y la baja es la A, porque la lengua baja un poco, ¿sí? Entonces, acá nos están pidiendo dónde hay vocales altas, y las vocales altas son la U y la I en tuna y en tina. En cambio, las otras, por ejemplo, en la D son posteriores o U, en la C y la A son anteriores, I, E, ¿sí? Por eso la respuesta en la 1 era la B, y en la 2 la respuesta era la D, anteriores, que no han requerido. ¿Sí? ¿Está bien? Miss, perdón, no le puedo escuchar muy bien la 2. ¿Podría volver a explicar la 2? Bueno, ya se ha dicho que las vocales Internet está que son... fallando. ¿Cómo? ¿Aló? Miss, está fallando, Miss, por eso no le puedo escuchar. Ah, ya, ok. Recuerden que las vocales que hayan requerido según el desplazamiento horizontal de la lengua son anteriores. La E se repite, mira, anterior, I, anterior, ¿no? Entonces, según el desplazamiento de la lengua, acá está en color anaranjado, son anteriores, son centrales y son posteriores. Y las anteriores son la I y la E. Y justamente en la palabra requerido tenemos I, ¿no? Por eso la respuesta es la D. Ahora sí, pasamos a la última parte porque tengo que desarrollar el ejercicio y me quedan solo 5 minutos. Miren, representemos fonológicamente las siguientes palabras. La primera de ellas es reacción. Atento que hay una CI. Tú sabes que cuando hay CI, ¿cómo debemos transcribir? ¿No? Yo lo voy a transcribir aquí, re, ac, y luego debo colocar el símbolo de teta, ¿no? Y luego ya está, reacción. Me parece que ya estamos aquí. Ahora sí lo escribo aquí. Y lo voy a llevar a mi PPT para que ahí se vea y le tomen también su captura y vayamos viendo cómo ustedes van transcribiendo estas palabras, reacción. Solo que aparece chiquita. Voy a aumentarle el tamaño. Vamos a ponerle 24. Ya. Reacción. Luego viene la palabra xilófono. A ver, chicos, ¿cómo transcriben ustedes xilófono? Ustedes háganlo. A ver, yo voy a copiar el del que esté bien. ¿Ya? Ahora, vamos a ir viendo xilófono, ahorros, exitoso, agujero, achaques. ¿Ya? A ver, escríbanlo ustedes. Les doy un segundo. No les puedo dar ni un minuto, todavía nos queda poco tiempo. Mientras tanto, pueden ustedes ir desarrollando también la 2, ¿no? Tomando en cuenta el punto de articulación, correlación de la columna de palabras con su respectiva clasificación. Según el punto de articulación, ¿ya? Arenas, pampa y jugo. Punto de articulación, bilabiales, velares, alveolares, eso es lo que tienes que ver, ¿ya? Mira, xilófono, recuerda, la X representa el sonido S. No utilices el símbolo de teta porque no es la C con I o no es la Z, ¿ya? Entonces acá sería xilófono, ¿no? Luego tenemos ahorros. Ahí sí yo necesito el IPA porque si no, no voy a poder tener el símbolo. Pero no tengo mi teclado, ¿no? Solo por eso. Ahorros. Ahorros. Ay. Ahorros. Ahora sí lo copio y le subo el tamaño porque está con otro tamaño. Ahí está. Ahorros. Vamos a ver la siguiente. Es exitoso. Exitoso. Eso sí lo tengo en mi teclado, sin ningún problema. La siguiente es agujero. Agujero.
¿Sí? Y la última, achaques. A ver ustedes, vamos, ustedes. Ujú. ¿Ya está? Ya. Achaques. A ver, vamos chicos, achaques. Achaques. Voy a intentar hacerlo porque si no se me acaba el tiempo. Y ahí estamos. Achaques. Ah, salió chiquito. Y lo voy aumentando y ahí estamos, ¿ya? Ah, xilófono. ¿Por qué? ¿Por qué xilófono con una X? La X representa el sonido fricativo alveolar, ¿no? Entonces es con ese. Solo utilizas teta cuando es Z cuando es zapato, o cuando es la secuencia de C con I o C con E, del tipo cena y cine, ¿no? Pero no con X, ¿ya? Esa X en realidad está sonando como ese xilófono. Ahora, sigamos. La siguiente es correlacional. Arenas son alveolares. La R, la N, la S son alveolares. Pampa son bilabiales. P, M y P bilabiales. La última, jugo, ja y ga son velares. Ahí está, la correlación de estos sonidos. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir y empiezo a compartir nuevamente porque debo compartir mi pantalla ahora. Porque voy a ver los ejercicios. ¿Sí? Entonces tenemos aquí los 4 ejercicios a desarrollarse. Y ahí tenemos la primera pregunta 3. Los fonemas son unidades mínimas abstractas que cumplen función distintiva. Tomando en cuenta ello, identifique la alternativa donde se evidencia dicha función entre fonemas consonánticos oclusivos. Entonces yo tengo la palabra, colocó la parra en aquella jarra, yo tengo que reconocer el par mínimo. Parra, jarra. Y ahora la pregunta es si los sonidos son oclusivos. Esta primera consonante P es oclusiva sorda, pero en la palabra jarra el sonido es j, ¿no? Es un sonido fricativo. Es la X, ¿no? Que acá se representa con J en la escritura, pero es la X. No es la respuesta. En la siguiente, dice, Ricardo dejó en su casa la capa marrón. Ahí está el par mínimo, casa y capa. Es un par mínimo, ¿sí? Pero la diferencia no está entre dos oclusivas, sino entre fricativa. Ya sabes que la S es fricativa y la P sí es oclusiva. No es la respuesta. Luego tenemos con calma, frotaba la palma de su mano. Mira, calma, palma, par mínimo. Calma es la letra K, no es el sonido K, la oclusiva velar sorda K. Y en palma es la oclusiva bilabial sorda. Las dos son oclusivas, la respuesta es esta, la C. Las dos son oclusivas. En la D, a la niña le encantaba beber jugo de piña. Tenemos niña, par mínimo con piña. Pero la diferencia no está en niña, ¿no? Porque la N es nasal, no es una oclusiva y nos piden que ambas sean oclusivas, ¿no? Las oclusivas recuerda que son bada, ga, patacá, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay aquí. En aquella tina hallará una jugosa tuna. La diferencia de este par mínimo es de vocales altas, ¿ya? Pero no de consonantes oclusivas. Pregunta 7. Según la altura de la lengua, los fonemas vocálicos se clasifican en altos, medios, bajos, por la posición horizontal en anterior, central, posterior. Considerando lo señalado, elija la alternativa que correlaciona la columna de las palabras con la clasificación de sus vocales. Increíble, estamos hablando de las vocales E, I. Estas vocales son anteriores, la 1 con la C. Quórum, las 4 vocales, las 3 vocales son posteriores, ¿ya? 2A. Y luego tenemos roedor, que son medias. La respuesta sería la A, ¿no? ¿Sí? La pregunta 8 dice, según el punto de articulación, las consonantes son bilabiales, interdentales, alveolares, etc. De acuerdo con lo indicado en Mabel, recién irá a visitar a Inés las consonantes finales. Entonces vamos a ver, Mabel, esta L, no puedo resaltar solo la L. Ahí está. La L es alveolar. La, es alveolar. Recién, la N también es alveolar. Na,
Irá no tiene consonantes, vocal, ¿no? A también vocal, visitar, acá está. En visitar, la consonante final también es alveolar. Ra, 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 ra. ¿Sí? Entonces las consonantes finales son alveolares. La respuesta es la E. Y ya para cerrar, ya me pasé el tiempo, disculpen. De la representación fonológica de exhausto, palabra que les dije que transcriban, ¿qué se puede afirmar? ¿No? Cuando tú has transcrito exhausto, te has dado cuenta que tiene la misma cantidad de letras, son 2, 5, 8 letras, y son 8 fonemas, ¿no? Porque la X está sonando como la secuencia de 2 letras, entonces es la misma cantidad. ¿Carece de vocales anteriores? Sí tiene vocales anteriores, la E. ¿Hay 8 segmentales? Sí, esa es la respuesta, hay 8 fonemas. ¿Todos los fonemas son fricativos? No, porque tenemos un sonido oclusivo, ¿no? Y acá también, ¿sí? En X hay también oclusivo. ¿Hay sordas y sonoras? No, todas las consonantes son sordas, ¿no? La X, la K, la S, la T son sordas. La respuesta en la 9 era la C, dejé de compartir y ahora sí terminé. Muchas gracias, muchachos, hemos terminado y disculpen que me haya pasado, pero era necesario para responder las preguntas. Si tienen consultas académicas, ya saben, pueden asistir según el horario para sus consultas. Mucha suerte y nos encontramos la siguiente semana. Que las vayan muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.